Hola, ¿qué tal amigos de cinenet.com? Estamos aquí con el director de cine José Luis Urquieta. Acabamos de ver Las Armas, basada en el libro Las Armas al Alba, Las armas del alba. del Alba, de Carlos Montemayor. Señor Urquieta, ¿cuántos años estuvo fuera de la dirección de cine? 12, 13 años. ¿Qué lo motivó a regresar con este tema tan polémico como es el de las armas? Bueno, a mí siempre me ha gustado este tipo de cine que contenga situaciones sociales, pero no siempre, no es fácil. Y bueno, esto se dio porque, como decía hace un rato, presumo de haber sido amigo de Carlos Montemayor, y él vuelve a poner este tema en la mesa, hace una investigación, escribe esta novela, Las Armas del Alba, y reúne a los sobrevivientes de los guerrilleros del asalto al cuartel Madera que se da en 1965. Y, eh, y cuando, en fin, o sea, como todo empezó, queríamos, pensábamos filmar eh, la guerra en el paraíso, pero era algo verdaderamente complicado también, también de Carlos, que fue un éxito tal vez muchísimo más sonado que Las Armas del Alba como novela o como trabajo de Carlos. Y, y cuando leo el libro, esto fue hace ya como 8 años, cuando leo el libro me doy cuenta de que era muchísimo más sencillo, entre comillas, el pensar en abordar el tema y hacer un desarrollo muchísimo más fácil y más dramático que pudiera haber sido lo de Lucio Cabañas, que es por todos conocido, pero era muchísimo más complicado. Aquello era 11 años de guerrilla y tenía cosas específicas como cuando secuestran a Figueroa, que pensamos que de ahí podría derivarse o el principio de la película o meterla en ese contexto, ¿no? Pero esto creo que era muchísimo más rico. Esto da origen al movimiento, a la Liga 23 de septiembre, como todos lo sabemos. Ni siquiera se menciona esto por temores incluso es tal vez una autocensura, pero sabemos lo que hay detrás de toda esta historia, repito, tan enlodada y tan empolvada por, por el oficialismo, ¿no? En un momento en que el cine mexicano o está narrando guerra contra narcos o violencia, o cae en el extremo de no mostrar nada como el cine contemplativo, o estas comedias intrascendentes románticas mexicanas, usted regresa con un tema que va directo a la llaga y que apunta al tema social, como otras películas suyas, como Muelle Rojo, como Operación Marihuana. ¿Qué se necesita para mantener viva esta llama en usted para hacer este tipo de cine? Eso no sé si lo pueda responder. No sé, a mí me gusta ese tipo de cosas. Me parece a mí me parece que el país está hecho pedazos, eso está por demás decirlo. O sea, el campo está abandonadísimo, la situación, el hecho de que sea tan abusada la gente que no tiene cómo defenderse. Y bueno, es un muestreo de todo esto sin ser un cine panfletario, según mi punto de vista, de mostrarlo y que la gente tome sus propias conclusiones. Al fin y al cabo, la narrativa, digamos que cinematográfica, nos permite mostrar eso, ¿no? No sé si dije ya por ahí alguna barbaridad, pero bueno, ya te imaginas, ya podrás. Oiga, señor, me da la impresión que es un proyecto que usted persiguió durante muchos años. ¿Es así? Sí, cómo no. Bueno, eso fue, el camino para hacer la película fue muchísimo más tortuoso que ningún otro. Se nos murió don Carlos Montemayor, mi querido amigo. Tuvimos tantas dificultades, es que es una historia verdaderamente larga. Tuvimos aparentemente apoyo en principio del estado de Chihuahua, pero la oligarquía, o sea, la gente importante se vio afectada y simplemente después de haber obtenido aparentemente el permiso, incluso el apoyo del propio gobierno, se diluyó en el tiempo y se perdió. Y paralelamente esto con el IMCINE, que también teníamos un periodo para hacerlo y no lo logramos. Entonces, la película empezó presupuestada de una forma muchísimo más importante
y también se fue diluyendo. Se perdió, se me suicidó mi gerente de producción en determinado momento, fue algo verdaderamente terrible, también es parte de esta historia, Eduardo Danel. Se me muere también mi productor Jaime Casillas, que era un agente entrañable, también cineasta, director, muy comprometido, estaba enamorado de la historia también, y bueno, fueron verdaderamente cosas tremendas, y bueno, Luis Becris le entró, yo pensé en alguien porque recurrí a otros productores también, pero sabemos que el tema no es particularmente fácil. De ahí que como casi última alternativa pensé en Luis, que es un hombre muy práctico, y sin más tomó la película y nos lanzamos a esto. Y repito, fueron sumamente muy complicados, se hizo con un presupuesto muy bajo comparado con otros que son muy espectaculares, por no decir otra cosa, pero yo sí creo que aquí sí verdaderamente había esencia, aquí este rasgo histórico, como lo decía hace un rato, me parece que es digno de ser contado. Creo que esto es legítimo, que es auténtico, que esta gente verdaderamente dio la vida por querer cambiar el estado de cosas en esa época, y que no eran ningunos advenedizos, que eran gente con convicción, eran maestros, y gente que claro, con esta corriente histórica que en los 60 se vive, hablamos evidentemente de lo que era Cuba para entonces, que fue una influencia fundamental en esa época, en el campo como en todas partes. De ahí que bueno, se hace mención de Cuba, porque creo que también era legítimo el mostrar de dónde se bebían, de dónde sí, de esa corriente emancipadora que tenemos y que seguimos sufriendo con nuestros amigos los gringos, que nos han hecho pedazos toda la historia, ¿no? Hablando de los aspectos más formales de la película, tenemos al señor don Arturo de la Rosa haciendo la fotografía, sí, quizás haciendo uno de sus mejores trabajos de los últimos años. Me da muchísimo gusto escucharlo de ti, porque eres cineasta y porque me doy cuenta de que ves y demás. Sí, Arturo es una gente que, bueno, está por demás, porque creo que ha hecho todas. Exactamente. Ha hecho todas. Es un hombre que tiene un timing muy particular, es casi es un hombre sabio, es muy pausado aparentemente, pero domina muy bien su trabajo. Y bueno, lo hace muy bien. A mí también me da gusto, porque, repito, yo estoy un tanto cuanto saturado. De repente yo tendría grandes dudas de que mi preocupación fundamental era contar la historia, sea como sea, porque, repito, tuvimos muchísimas carencias, y nos aventamos casi un año en la postproducción también, que fue algo verdaderamente terrible, incomprensible para mí en muchas ocasiones, de no entender por qué nos tardábamos tanto. Sin embargo, bueno, el resultado me parece que es bueno, el sonido en términos generales me parece que es muy bueno, la música también, en fin, creo que el trabajo lo logramos, ¿no? Conjuntas un cuadro de actores muy interesante, digo, yo en lo particular jamás me hubiera imaginado, por ejemplo, al señor Carmona haciendo este tipo de papeles y sacándolo de la manera que lo saca. Sí. Trabajas con muchos actores que están empezando. Sí. ¿Sí? ¿En qué basas esta intuición para decir sí me lo dan, sí lo sacan? En sus ganas. Cuando yo conozco a Carmona, porque Carmona fue algo verdaderamente particular. Carmona también llegó como bombero, porque había pasado, no quiero mencionar quién pasó antes porque no tiene importancia, pero este muchacho de Monterrey, que además está, por decirlo menos, mamadísimo, que no tiene nada que ver con el personaje, sin embargo llegó de una forma tan sincera, de que yo vi las ganas que tenía el hombre. Y este hombre lo hace, él tenía la edad, porque nuestro personaje, el doctor Pablo Gómez, tenía 38 años. Me parece que es un tipo varonil, y me sorprendió positivamente, porque creo, yo hago mi esfuerzo para que las piedras hablen llegado el momento, ¿no? Pero no fue necesario. Él fue sumamente
profesional, no sé de qué manera poder, muy apegado, muy cierto en lo que estaba haciendo. A mí me sorprendió gratamente y me parece que sacó el personaje. Y no lo esperaba. Marcelita, preciosa, te agradezco mucho. Sergito, gracias por venir, muchísimas gracias. Sí, Olhovich y Marcela Fernández Violante, son... Ellos fueron... Bueno, vengan por favor tantito. Ellos, por favor. No importa, eso no me vas a robar cámara. Marcela Fernández Violante, bueno, del sindicato, pero no, favor. Pero más que eso. El señor Sergio Olhovich y Marcela Fernández director Violante, de cine también, prestigiado en México. Señor Olhovich, por favor. Bueno, Arturo Beristain. Ven, papá. Bueno, ¿cómo vieron la película? ¿Cómo viste la película? Toda, me encanta. Bueno, no, nada más quiero mencionar esto. Que si no es por ellos probablemente tampoco se hubiese hecho la película, porque, bueno, no sé si deba o no decirse, pero peleamos por la... ellos pelearon para que para se que pudiese tuviera el hacer, apoyo. y don Sergio Olhovich y Marcela fueron fundamentales en eso. Aprovechando que tengo aquí a la señora Marcela, al señor Olhovich, ustedes se han dedicado también a hacer cine muy de izquierda, como lo es la película. Como debe de ser. ¿Qué tan complicado es actualmente hacer este tipo de cine en México? No, hacerlo es fácil, el chiste es los distribuidores. Antes se exhibía todo el cine. Teníamos salas, teníamos la distribuidora nacional, que era Películas Nacional, y ahora se quedan las películas sin que las conozca el público, que eso es una tristeza enorme. Se filma mucho y se filma mucho poco, ¿no? y se exhibe muy poco. Habría que pensar en un sistema de exhibición más adelante para defender la producción nacional. En eso estamos. Marcela, ¿te vamos a ver dirigir pronto otra vez? Ahorita estoy peleando otras cosas en el cine, la Comisión de Filmaciones, Procine del DF, estamos peleando, Fidecine, que no desaparezca Neficine, hay muchas peleas que dan, muchas batallas. ¿Sí? Sergio. Son luchadores de tiempo completo los señores, sin duda alguna. De todos los tiempos, de todos los tiempos. Muchas felicidades. Felicidades, la película es espléndida, muy actual, un lenguaje maravilloso, no, muy bien hecha, y estás actual en tu forma de manejo del lenguaje y de actores y de atmósferas. De veras, la película sorprende por su tersura, por su ritmo, por el trabajo de todos los actores. Qué bien está re bien. Arturo Beris, pero le saca jugo. Y es un tema muy actual. Es un tema muy actual. Esto está sucediendo en todo el país, todos los días. Hay que enseñársela al pueblo. Ojalá y logremos eso, que para ese es el sentido y la intención. ¿Verdad, don Arturo? Tienes que estar contento. Sí, pues bueno, pues orgullosísimo de ti. Gracias por haber venido, mi querido Arturo. Ahí estamos Aquí colados. Me da mucho gusto. Gracias. Te llamo. Sí, gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Señor, Bueno. José Sieta, muchísimas gracias por esta entrevista. Le deseamos mucha suerte con la película y que vengan más proyectos, por favor. Ojalá, yo estoy medio Lorencito, pero ojalá y vengan y que sean en este mismo sentido, que eso es lo que yo quisiera. No, señor, muchísimas gracias. Muchas gracias.